Hermanos, Dios les bendiga. En este momento, Dios le está dando a usted y a mí la oportunidad de ser partícipes de una nueva transmisión, entendiendo que si tenemos la oportunidad de tener vida, es para que podamos resolver aquellas cosas de nuestra vida y de nuestra manera de creer que usted y yo sabemos que tenemos que resolver, y que nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras venas y todo nuestro mundo nos dice a gritos que debe ser así. La buena noticia es que sus líos, sus confusiones, sus conflictos no toman a Dios por sorpresa. Y si en esta noche nos disponemos a ir a Dios y a prestar toda la atención que nosotros podamos, vamos a hallar respuestas para eso que estamos viviendo. Así que quizás en este momento su atención está un poco desviada, hay distractores. Por eso vamos a ir a Dios y vamos a decirle que nos permita una condición de quietud. Les propongo entonces que hagamos un ejercicio de silencio 20 segundos y luego entonces oramos a nuestro Dios. Buen Dios, Padre nuestro, gracias, oh Dios, por estar, por dejarte encontrar, por acudir a nuestras vidas, Señor, por pensar tantas cosas buenas para nuestra vida, para nuestro bien. Aquí estamos en esta noche y te pedimos que nos ayudes a lograr esa quietud, a usar todos nuestros recuerdos y nuestras emociones y todo lo que en ti hemos podido experimentar como una inspiración para no perdernos esta nueva experiencia. Gracias, dirígenos en esto que tú quieres enseñarnos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pueden tomar asiento y estamos hoy y mañana en un fin de semana misionero. Una vez al mes tenemos este programa y quizás cuando tenemos un culto de carácter misionero, eso nos produce un poco de tensión porque sabemos que nos van a hablar sobre esa necesidad de poder compartir el evangelio, de compartir la palabra y bueno, pueden pasar muchas cosas que tienen que ver con esa tensión que sentimos. A veces tenemos que decir que, bueno, los temores propios en nuestra vida, el susto, los complejos y en general todo lo que tiene que ver con esa visión de qué tan capaz o incapaz yo me siento, que quizás esto es para otros, eso puede producir tensión. Pero quizás hay
otros componentes que también vale la pena mencionar, y es que un factor que impide el desarrollo de nuestra misión es la culpa. La culpa de sentir que quizás no somos autoridad moral o no nos sentimos con el respaldo de Dios para predicar la palabra, porque sentimos que han habido muchas situaciones de error y de equívocos. Puede haber otra razón, y la razón tal vez se deriva más hacia una situación de identidad y tiene que ver con la pobre definición de nuestra identidad cristiana. Y eso te hace dudar, eso te hace confundir, eso hace que muchas veces no estemos, al no estar convencidos, pues la palabra de Dios nos exprese como algo que nos mueve desde adentro. Y podemos hablar de una razón más para sentir esa tensión, y es nuestra pobre vida devocional, digámoslo así, nuestra inconstancia en nuestras prácticas espirituales, en nuestra búsqueda personal de Dios, como ese programa que nos hace fuertes desde adentro, ¿no? La devoción termina siendo esa, digámoslo así, toda esa motivación interna, toda esa potencia que me prepara y que me da todo lo que necesito. Y bueno, si esto no hace parte de mi vida, es posible que yo sienta la tensión de la predicación de la palabra, ¿no? Pero entonces, en esta noche, quiero proponerles que hablemos sobre algunas posturas que son claves, algunas posturas que son, digamos, inevitables en la predicación, en el predicador, en el que comparte el mensaje, y que terminan definiendo su carácter y termina definiendo su razón de ser a la hora de compartir la palabra de Dios, de compartir el mensaje de Dios. Y por eso he titulado a esta enseñanza 3 posturas y una misma predicación. ¿Listo? Predicar no es cuestión de lo que se dice. Predicar es cuestión de quien lo dice. Y quien lo dice no puede evitar transmitir la verdad. Vamos a recurrir al texto que leíamos en la apertura. A propósito, un saludo muy especial para nuestra hermana Elisa. Y está en Lucas capítulo 4. Vamos a leer el verso 18. Es un texto que nos está contando un momento de la vida de Jesús en el que él se encuentra en la sinagoga, y entonces a él le corresponde leer las escrituras. Lee entonces en el libro de Isaías, y las palabras que él lee no es distinto a las palabras con las que él se identifica, a las palabras que de alguna manera señalan su carácter y las verdades que ya han estado siendo interiorizadas y asumidas por la vida de Jesús. Por eso, cuando finalizan estas palabras, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero vamos a leer a partir del verso 17. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren, todo esto alrededor de ¿qué? De la predicación. Pero no sé si usted se ha preguntado por qué Jesús se detendría a detallar a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos. ¿Por qué hacer una pausa para observar condiciones que no eran nuevas y que en ninguna sociedad han estado ausentes? Nos encontramos a un Jesús que tú lo ves observando y analizando condiciones que quizás no tienen nada de nuevo, con la diferencia de que lo que le sorprendía a Jesús era precisamente no la condición por la condición, el mal por el mal, sino que su sociedad se estaba acostumbrando tanto a ello que terminó asumiendo que no había solución para este tipo de condiciones, como si el destino estuviera escrito, como si el mal y la vida fueran una misma cosa. Jesús debió estar sorprendido, conmovido e indignado con esa declaración que se hizo una norma existencial, y frente a eso, Jesús no tardó en mostrar uno de los primeros sentidos de la predicación y del predicador. Y es que Jesús puede decir abiertamente y dejarnos una primera lección de postura, que frente a la problemática de la pobreza, de la opresión, del corazón quebrantado y de la ceguera, sí había solución. Es decir, es posible sanar, es posible ser libres, es posible volver a ver, es posible todas estas cosas, de manera que lo que Jesús nos está diciendo en conclusión con su anuncio es que el cambio es posible. Y esta es la primera postura a la que nos vamos a referir. Predicamos porque creemos que es posible el cambio. Creemos que la vida puede ser diferente, que los seres humanos podemos ser diferentes, nuestras sociedades, podemos llegar a pensar diferentes, a ser más maduros, más solventes, libres. Y aunque esto suena tan sencillo, una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿yo sí le creo al cambio? Porque uno podría decir, pues claro, todos los seres humanos, pues ¿quién no sabe eso? Tienen derecho a cambiar. Pero cuando tú vas a ver en tu existencia, pues lo que vas a descubrir es que no te gusta soportar, no te gusta de alguna manera sobrellevar, ser paciente y esperar en razón a ciertos procesos, que quizás se nos dificulta sentarnos con alguien y decirle, pensando en la oportunidad que tiene de salir adelante. Las cosas en la vida son así. Dios me ha enseñado esto y te lo quiero compartir. Por lo tanto,
uno se va dando cuenta que en esto de creerle al cambio tenemos muchísimas dificultades. Incluso cuando uno va a invitar a alguien a la iglesia, uno está todo el tiempo como ponderando y como calificando quién aplicaría, ¿no? Entonces uno dice, no, esta persona fácil, porque esta persona es tan juiciosa, esta persona escucha, esta persona le gusta, claro, pero cuando usted se enfrenta a la mayoría de atmósfera de lo que es nuestra sociedad, todo el tiempo usted está descartando y usted está diciendo, no, ¿qué voy a predicarle a este? Con la vida que tiene, con los gustos que tiene, con el historial que tiene, con su personalidad como es. Usted no le cree al cambio. Usted elige lo que es fácil, entre comillas, porque es como si usted pensara que ya no es mucho lo que se puede hacer por la vida de mucha gente, de muchos seres humanos, y tanto es así que a veces no nos importa que las personas cambien o no. Lo que nos importa es que no nos incomoden. Mientras hagan sus cosas lejos de mi casa, lejos de mi ambiente, mientras estén fuera de mi comodidad, entonces, bueno, que hagan lo que quieren, ¿no? Hay muchos bloqueos. Y si yo no creo en esto, con esa convicción con la que Jesús expresa, yo nunca voy a predicar porque todo el tiempo voy a sentir que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y ni siquiera voy a sentirlo, es que no voy a dar el paso, no voy a abrir mi boca, no voy a expresar, no voy a sentarme con alguien, no voy a mirarle, no voy a intentarlo, porque antes de hacerlo ya tengo las respuestas de mi negativa. Y tal vez nos estamos preguntando en esta noche, bueno, pero ¿a qué se refiere eso del ciego, del quebrantado? ¿Cómo es eso de los cautivos? Cuando hablamos de estas condiciones, muchachos, aquí hay elementos bien especiales. Y lo mencionábamos en una devocional nacional de palabras para una vida abundante. Podemos decir del pobre que no es esa persona que vive condiciones de escasez porque posiblemente no tiene todo lo que quisiera para adquirir todo lo que tiene en mente, sino que la pobreza tiene que ver con todos aquellos que vamos o van por la vida sintiendo que no tienen nada, que no cuentan con nada, que Dios y la vida los ha abandonado y que se las tienen que arreglar solos sin darse cuenta que la vida que se les dio es una vida absolutamente potente para desarrollar madurez, solvencia, habilidades, inteligencia, ingenio, sabiduría, tenacidad, vida. La pobreza es una pobreza de condiciones mentales que nos mantienen prisioneros pensando, por ejemplo, que no contamos con nada, que no tenemos herencia, que no tenemos pena ni gloria y que no hay herramienta o recurso que aplique a nuestro favor. ¿Cuántos pobres? ¿Quién es pobre en esta noche, según esto? Los de corazón quebrantado es todos los que emocional y afectivamente se encuentran paralizados. El corazón de alguna manera ya no palpita, se ha dejado de creerle al amor de Dios, de tener razones para amar. Y es esa experiencia de alguna manera a vivir como no correspondiendo a la mirada de los otros, de lo otro, de la creación. Y ver la vida con unos ojos bastante apagados, pasivos. Los que
son cautivos, podemos entenderlos como todos aquellos que no se pertenecen, personas alienadas, personas que no se conocen, que no conocen lo que Dios ha dicho de ellos. Y cuando uno no conoce lo que Dios ha dicho de uno, entonces, de alguna manera, es muy fácil que la vida se enseñoree de mí, porque yo no me puedo enseñorear de lo que sé que soy. Pero quien sabe quién es por lo que Dios ha dicho, digámoslo así, nada ni nadie lo manipula, ni los sistemas, ni las personas, ni los impulsos más íntimos y más secretos del cuerpo. Los cautivos son los que han perdido toda posibilidad de ser señores de ellos mismos. Son incapaces de controlar todas las presiones que van apareciendo día a día para hacerles perder el control de su tiempo, de sus metas, de sus decisiones, del orden de sus relaciones, de sus afectos. Son personas que no han logrado superarse a sí mismas para, digámoslo así, no ser arrastrados por sus sentimientos, por sus vicios, por sus hábitos malcriados, por su pasado. ¿Cuántos cautivos hay en esta noche? Y ni hablar de los ciegos. Los ciegos son los que aún no han podido ver la vida. No han podido ver sus propias vidas como Dios la ve, como Dios anhelaría que la vida suya se desarrolle. Dios siempre ha pensado en el bien del hombre, pero no es solo una intención, es que nos ha dado todo lo que necesitamos para que ese desarrollo sea posible. Y precisamente cuando estamos ciegos, eso se expresa porque no alcanzamos a entender la vida. Es como si perdiéramos expectativas por la vida. Todo lo que nos acompaña es una condición de oscuridad, de desesperanza, de infelicidad. Los ciegos son ciegos porque no pueden ver la luz. No pueden entonces identificar una cosa de la otra, separar la verdad del engaño, el bien del mal. Todo se hace vano, todo gira alrededor de lo que es aparente. Y mucho menos un ciego logrará acercarse y palpar aquellas cosas que Dios ha dicho y que tiene que ver con sus promesas. ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos ciegos? Cuando Jesús entonces se encuentra con todas estas condiciones, Jesús dice, es posible el cambio, es posible. ¿Por qué nosotros no le creemos al cambio entonces? De hecho, no creer que es posible el cambio deja ver una postura de incredulidad y de desconfianza que se puede expresar de dos formas. La primera es que tal vez nosotros ni siquiera le creemos a nuestro propio cambio. Quizás yo no soy creíble para mí mismo, yo no me creo, ¿no? Y eso suena raro, pero es cierto. Es como uno decir, si dependiera de mí mismo, no veo mañana, en el sentido de nuestras maneras de evadirnos, de engañarnos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros no somos creíbles, puede ser una razón por la que pues tampoco podemos creerle a otros, ¿no? Pero puede haber una
una segunda razón por la que no le creamos el cambio, y es que pensamos que si nosotros estamos en el medio cristiano, es porque somos mejores que los demás, es porque somos más buenos, más llenos de sentido común, más inteligentes para dominar el mal. No porque Dios ha tenido misericordia y nos ha trabajado la vida y nos ha tenido paciencia, no, sino porque Dios no ha tenido que esforzarse tanto trabajando mi vida, porque yo he sido tan juicioso y tan bueno que realmente yo se la he puesto fácil a Dios, ¿no? Entonces, cuando uno piensa de esa manera, pues uno dice, no, comparado con los males de la gente, estamos bien. El problema de esto, notemos cuál es el problema de esto, es que, primero, si yo no le creo al cambio de otros, es porque yo estoy tan desubicado como ellos, porque yo no sé en qué consiste eso de cambiar, ¿cierto? Entonces lo que hago es comparar mis pecados y pensar que no son tan graves como los de otros. Y me refugio detrás de esa formalidad religiosa, detrás de esa ética religiosa, pero en secreto tengo mis guardados, ¿sí? Y la segunda razón es porque en mi pretensión puede que me esté viendo como tan bueno que me vuelvo indolente, insensible, indiferente, pensando que el problema es que la gente no se esfuerza, que el problema es que la gente no tiene tanto sentido común como el mío, por eso no llegan a nuestro medio, por eso no son creyentes. Entonces yo estoy aquí porque pues yo soy un juicio de persona, ¿no? Y eso me hace sentir, bueno, que el esfuerzo tiene que ser de ellos, así como de alguna manera yo pienso que ha sido mi esfuerzo y no la misericordia de Dios. Entonces, que se salven como puedan, ¿no? Es la idea. Pues muchachos, la predicación de Jesús no parte del hecho de que Él se vea mejor que nadie, ¿sí? De que Él esté por encima de otros en términos morales y espirituales, parte del hecho de saber con profundidad y de saber con convicción que el cambio es posible. Pero además Jesús sabe cómo es posible y quién lo hace posible. Por eso, digámoslo de esta manera, no tiene ningún anuncio que hacer, una buena noticia que dar o un mensaje que predicar quien no ha vivido en carne propia la crisis de ver derrumbar las estructuras viejas e inservibles de su vida para dar paso a lo nuevo, haciendo que por sus venas corra el secreto del cómo es posible cambiar, y por su corazón palpite la clave del quién hace posible el cambio. Y es que tiene que estar uno muy convencido de lo que el Evangelio ha hecho por uno para pararse al frente de una vida, mirarla a los ojos y decirle con toda seguridad que hay solución, que no llore más, que no se haga daño, que no se encierre y que hay una buena noticia. Y ese es el verdadero sentido de la comprensión, de comprender. Comprender no es acostumbrarnos a ver la miseria en la que caen los seres humanos y decir, uy, qué ceguera, la gente está esclavizada, la gente está perdida, y eso cuánta lástima me da, cuánto pesar me da. No, comprender es haber hecho el trabajo de adentrarnos en nosotros mismos, en esa condición de
de trabajo profundo, de búsqueda de respuestas y de soluciones alrededor de la superación de nuestra vida. Y desde esa victoria de superación que Dios nos da y de liberación, dimensionar todas las alternativas que Dios tiene para los seres humanos, porque no son distintas las que Dios ya me ha permitido experimentar a mí. Es desde allí que uno puede comprender al otro y no solamente sentir lástima por lo que puede estar viviendo o por su condición. Uno nunca podrá amar lo que no llega a comprender. Si usted no puede comprender a las personas, será imposible que algún día las llegue a amar. Por eso, el mejor programa de liberación social que usted puede aportar es el de la liberación de su propia vida, de sus condiciones de pecado, de ceguera, de cautividad, de opresión. Ahora, notemos que esto no es un simple ejercicio de introspección y de superación personal. Es el poder del Evangelio. Es Dios despertándonos, acudiéndonos, creyendo en nosotros, sacándonos de nuestro letargo, de nuestra tontera. Y ese es un Dios, nuestro Dios, que todo el tiempo está aportando luz, verdad, nos está dando de su espíritu, para que tengamos cómo enfrentar lo que tenemos que enfrentar, lo que tenemos que superar. Y entonces, miren ese elemento, no es solo saber que es posible el cambio y cómo es posible, sino quién lo hace posible. Predico en nombre de aquel que ha hecho posible el cambio en mí. Y ese es un alguien real, vivo, dinámico, activo, es Dios. El Dios que siempre me ha tenido buena voluntad, que siempre ha pensado en la vida humana. Y cuando Dios piensa en nosotros para favorecernos de la forma más posible, como dice la primera carta de Pedro 2:9, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, digámoslo así, no es solo un Dios que quiere, sino que es un Dios que ya ha pensado en todos los pormenores de lo que usted y yo pudiéramos llegar a enfrentar, a vivir, las crisis que pueden aparecer en nuestra vida, ¿sí? Pero nos da todos los mecanismos con los que podemos contar para vivir esas experiencias. Y en Jesús, como venimos viendo en la cátedra de Jesús, eso ha quedado perfectamente demostrado en nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, si usted no sabe quién es el que hace posible el cambio, usted nunca va a predicar con libertad porque no va a saber a dónde, a quién remitir a esas personas a las que usted les está predicando. Así que esa es la primera postura, creerle al cambio. Segundo, predicar es anunciar, pero aún más, predicar es denunciar. Cuando Jesús anuncia esas condiciones de pobreza, de ceguera, de cautividad y de quebranto, inevitablemente al mismo tiempo, ¿qué está haciendo? Está denunciando el mal y el malo. ¿Por qué? Porque para todo oprimido hay un opresor, para todo esclavo hay un esclavizador y para todo ciego hay quienes les conviene que nunca vuelva a ver. De manera que esto nos ayuda a entender que cuando predicamos, lo que estamos haciendo es denunciando el mal, delatándolo, colocándolo en evidencia, le quitamos la máscara, lo desnudamos. Ese es nuestro trabajo.
Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué si lo que estoy haciendo es desnudar el mal? A veces lo que sucede es que termino siendo muy pasivo, porque a veces somos tan influenciables, porque a veces normalizamos tantas cosas, las volvemos relativas, acomodadas. ¿Qué es lo que se desnuda con esto que predicamos? Esas condiciones de esclavitud. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Cuando usted está predicando la palabra, ¿cuántas cosas estamos denunciando para este tiempo? Es que si usted está en nombre de Dios liberando, abriendo los ojos a los ciegos, van a aparecer muchas condiciones del mal que no le agrada ese trabajo de liberación. Piense, por ejemplo, en todo lo que representa para la industria del alcohol, para la industria de la pornografía, del erotismo, de las drogas, del consumo, el hecho de que se esté abriendo los ojos y de que la gente pueda tomar posturas que una vez liberados les permitan romper con todos estos manejos que terminan beneficiando la malicia de otros. Así que cuando usted denuncia, lo que a usted lo mueve a anunciar y a denunciar es que una vez usted ha sido rescatado, usted se indigna, ¿sí? Nos indigna el mal, nos indigna la degradación que puede llegar a afectar el mal, la malicia que puede llegar a afectar la vida de mi familia, de mis amigos, de mi sociedad, de mi especie humana. Y por eso predicamos, porque nos hacemos conscientes de toda la perversidad, la depravación, la malicia de muchos programas contaminantes, hipócritas que se llevan todo lo que está a su paso. Mire a su alrededor. Abra los ojos. ¿Qué ve? Observe desde su humanidad. ¿Qué ve? ¿No se da acaso cuenta que los niños se les está volviendo adictos? Adictos de las pantallas, de los videojuegos, de toda una forma de alimentarse que en nada aplica para las necesidades y el interés saludable de su desarrollo. Observe, ¿qué ve? ¿Qué está viendo en su sociedad? Mire a los jóvenes, a los adolescentes. Se les está convirtiendo en robots. ¿Ha escuchado usted muchos jóvenes que pudieran estar diciendo hoy, no siento nada, no me importa nada, no me interesa a nadie, no le creo a nada, no aspiro a nada, no hay verdad, no hay meta, no hay esencia más allá de lo que yo quiera inventar? ¿Quién vivía así?
¿Quién puede vivir en una sociedad donde nada me lleva a poner los pies en la tierra? Su biología no dice nada, su genética no dice nada, las leyes de la naturaleza no dicen nada. Usted puede decir y hacer lo que quiera decir. Nos tiran al aire y nos ponen a vivir desde el aire, a no poner los pies en la tierra y a construir un mundo desde esas dimensiones. Nadie vive así. Nosotros necesitamos poner los pies en un terreno firme, claro, con destino. ¿Y los adultos qué ven? Cuando usted mira a su sociedad y ve los adultos, ¿cómo los ve? Yo pienso que a los adultos se les traumatizó y se les llenó de culpa para que piensen que la única forma de redimir sus males es que no estorben al proyecto de las nuevas generaciones. Una manera de silenciarlos, de dejarlos sin voz ni voto y sin ni siquiera poder escuchar sus conciencias y su corazón. A la generación adulta se le preparó para no intervenir con un espíritu de tenacidad y lucha en los principios que se están arrebatando hoy. Y por eso lo único que queda es esperar que esa generación, para los intereses malignos, pase en silencio y muera. Esto suena raro, pero así es el mundo. La Biblia plantea muchos ejemplos de denuncias y me gustaría que miremos un caso rapidito porque se nos va el tiempo. Es en el libro de Hechos, vamos a ver, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 16. Miren, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas, y después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cebo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este ejemplo? Una muchacha que, producto de un supuesto espíritu de adivinación, está siendo esclavizada, cosificada, explotada, abusada, para que dé ganancia a sus amos. Y cuando Pablo hace un acto de denuncia y de liberación de un espíritu opresor, pues en vez de sus amos, los amos de esta muchacha, poder decir desde un espíritu correcto, qué bueno que un ser humano volvió a la vida. Todo lo que sienten es rabia, es ira. ¿Por qué?
perdieron la mina de oro que representaba este espíritu en la vida de una joven que se le esclavizaba para que produjera ganancias. Y entonces, ¿ustedes qué creen? Esto está muy distante de lo que hoy vivimos. No, hoy cuando se denuncia, ¿cuántas cosas se vienen en contra? ¿Cuál fue el precio que tuvieron que pagar Pablo y su acompañante? Ahora nosotros diríamos, no, es que, pero tan raro, si es que la muchacha estaba diciendo algo bonito y algo bueno, estaba diciendo que Pablo era un siervo del Dios Altísimo, ¿no? ¿Por qué Pablo manda callar al espíritu? Porque muchachos, hay verdades preciosas, pero dichas en boca de espíritus incoherentes y maliciosos, son horribles. Y en vez de hacerle un bien al Evangelio, le hacen un mal. Hay muchos ejemplos más, pero pregúntese, ¿cuánta resistencia le hace usted a la predicación? Porque usted ha aceptado muchos de estos males de la vida social y cultural con pasividad, con ceguera, porque usted no le ve el problema. Usted no tiene ni idea de las implicaciones futuras y del caos que se avecina en una sociedad donde todos callamos y comemos en silencio. A veces terminamos viéndole más problema a la iglesia y a nuestros líderes que a las tendencias culturales y a las tendencias políticas. Terminamos identificando con más detalle y con más perspicacia las limitaciones de los creyentes, de los líderes, las equivocaciones, porque es que mencionaron mal una palabra, porque es que se equivocó en la apreciación, porque juzgó mal, porque no es perfecto. Identificamos más eso que la malicia de los discursos sociales, de los contenidos de las plataformas audiovisuales, la presión continua por quitarle sentido a la familia, al matrimonio, de meternos en la cabeza que la iglesia es una institución ingenua, que la iglesia es la mala, que la iglesia es el enemigo, que la iglesia nos estorba, que la iglesia no nos deja, que la iglesia nos prohíbe. Muchachos, tenemos que estar bastante perdidos y bien embolatados para llegar a pensar que el mundo nos quiere más que la iglesia. Tenemos que estar muy caídos de aquí para llegar a creer que el mundo está pensando en un futuro prometedor para nosotros. Y aunque usted a veces no lo exprese, no lo verbalice, eso es lo que muestra su vida. Usted le cree más al mundo, usted cree que el mundo lo va a sacar adelante. Juan en el capítulo 10, verso 10 dice, porque el ladrón, que es el mundo, que es toda la perversidad, no viene sino a matar, robar y destruir. Por tanto, ¿quién denuncia? ¿Quién predica? ¿Quién tiene clara su identidad? Su identidad en términos de lo que identifica su fe. Y quien tiene clara su identidad, no le va a quedar muy difícil predicar el evangelio. Pero si no es así, nos va a quedar muy difícil llegar a hacer una distinción de cada cosa, del bien y del mal, por las pautas que nos da el mensaje de la palabra y lo que la iglesia nos ha venido hablando todo el tiempo y que yo debo obedecer. Necesitamos, muchachos, tener una identidad bien definida de nuestra fe, porque es la única forma de ser influenciables en vez de influenciados.
y sentir que cada rato nos confunden, nos convencen, como que aparecen las dudas, como que nos ponen a cuestionar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será cierto? Y nos ponen a cuestionar sobre la única verdad que ha pensado seriamente en nosotros y nos ha dado su iglesia, su amor, lealtad y ejemplo. La iglesia, muchachos, es hermosa. Y la iglesia todo el tiempo nos está hablando, diría, en clave de inteligencia. La iglesia nos está hablando en clave de conocimiento, en clave de poder. Preste atención. Ubíquese en los detalles, profundice, coja las claves que la iglesia nos está soltando todo el tiempo. Esas son unas perlas impresionantes para que usted sea autocrítico, para que usted y yo no nos dejemos meter los dedos en la boca, para que podamos abrir estos ojos y ver lo que un simple sentido común jamás podrá ver. Y esas claves que nos está dando la iglesia sobre qué está pasando en el mundo y cómo se está manejando esto y qué están haciendo con su vida y la mía, qué quieren hacer. Esas claves que nos da la iglesia son el mapa y son las llaves para salir victoriosos del laberinto de malignidad de la atmósfera social y ser libres y ser salvos. ¿Y usted qué quiere? ¿Usted quiere que su familia se quede atrapada en ese laberinto? No. Su familia, su especie. Ahora, si usted dice que no le importa es porque ya usted está pensando como robot, ya le convirtieron, ya lo enfilaron. Pero muchachos, finalmente, sepan que no están solos, no están luchando solos. No es raro que hayan temores, bloqueos, penas, susto, pero uno aprende a luchar, uno aprende a combatir como creyente, uno aprende a predicar, uno aprende a transmitir posturas, a defender verdades, aunque eso cueste el rechazo, aunque eso cueste la burla, porque es que yo no puedo dejar que la dignidad de mi vida quede en manos de los que se quieren hundir y no quieren encontrar la verdad. Yo no me puedo hundir con ellos por pena y por complicidad. Pero en cambio, lo que yo sí puedo hacer es dejar la puerta abierta, ¿sí? Digámoslo así. Lo que yo sí puedo hacer es marcar un precedente y dejar un mensaje para cuando aquellos que me rechazaron o que no me entendieron quieran volver y quieran saber por qué predico lo que predico, por qué digo lo que digo, por qué vivo lo que vivo, por qué soy lo que soy. Por eso, muchachos, la predicación debe hallar sus mejores armas para poder ser eficaz. Si nos estamos enfrentando a un mal que nosotros a veces no alcanzamos ni a sospechar, no se trata solamente de anunciar bonitas verdades, ¿sí? Necesitamos surtirnos y revestirnos de armas espirituales. Recuerde que por cada verdad que callamos, son muchos los espacios que donamos para que el mundo bombardee con su engaño y diga cualquier cosa que se le ocurra decir. Si como creyentes, si como humanidad no hay quien denuncie la mentira, entonces el mal no tendrá quien detenga su poder. Por eso, muchachos, uno debe buscar sus fuerzas en el Señor. Uno para predicar
tiene que, hermanos, aprender a combatir. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, usted sabe cómo se hace eso. Eso se hace en la medida en que usted va a Dios y usted le dice, Señor, dirígeme, úsame, permíteme ser una fuente de, prepárame para. Eso se hace en la medida en la que usted tiene un interés especial por prepararse mejor respecto al conocimiento de la palabra, entenderla, detallar cosas, preguntar, buscar orientación. Cuando usted busca en la comunión de la iglesia toda esa motivación y ese poder para poder anunciar el evangelio. Y por eso, segunda a los Corintios 10, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Son que poderosas en Dios para derrumbar todo argumento, toda altivez, todo mal, ¿sí? Que se levanta, que se resiste al conocimiento de Dios. Y también podemos leer en Efesios 6, en el verso 10, donde dice que nos habla de las armaduras de Dios y nos dice que la armadura de Dios es para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y que debemos revestirnos, debemos ponernos una cantidad de elementos de palabra, de fe, de espíritu, para no quedarnos en la mitad del combate varados, ¿sí? Estamos aprendiendo. Yo no nací siendo predicadora, mucho menos pastora. Pero, muchachos, tenemos que revestirnos y entender que predicar el evangelio no es la idea vaga de convertir al otro a mi religión. A ver cómo entre religiones miramos quién convierte a quién o cómo venderle una idea. No. Cuando usted predica, usted lo que está haciendo es permitir que un otro conozca al Dios que usted ha conocido. Y ese es el mensaje que usted va a hablar. Usted no va a hablar de lo que no conoce. Usted va a hablar de lo que ha venido pasando en su vida. Vení, te voy a compartir esto. Vení, me gustaría hablarte de esto. ¿Sabes? Yo pienso esto. Mira, la iglesia me ha enseñado esto. He descubierto esto. Mira, esto que se está diciendo. Nota lo que está pasando. Es eso. Y eso nos hace afortunados, muchachos. Estar en la iglesia es ser afortunados, conocer a Dios, tener los ojos abiertos. Si usted está agradecido por eso, indígnese pensando en los males que persisten en seguir teniendo los ojos cerrados para que muchos no vean, muchos cautivos, quebrantados. Y si usted siente que en este momento hay muchas lagunas en su vida para predicar el evangelio, porque quizás su identidad está muy poca definida, porque su identificación del mal no es clara, porque su conocimiento de Dios es muy vago, pídale perdón a Dios, porque Dios a usted y a mí nos ha hablado muchas veces, no somos ignorantes. Y entreguemos nuestra vida a nuestro Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Allí donde Dios lo ha puesto, en su casa, en su colegio, en su universidad, en el mundo en el que usted se mueve, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Si esto ha hecho por mí lo que nadie ha hecho, si esto me ha abierto los ojos como nadie, yo debo sentirme muy honrado de este evangelio.
y me honra poder hablarle de otros, de cosas que no saben ni han vivido, no porque yo sea mejor, porque también las pueden vivir. Así que vamos a orar y recuerde las 3 posturas. Predico porque le creo al cambio. Predico no solo anunciando, sino denunciando. Y predico revistiéndome de las armas de Dios. 3 posturas, una misma predicación. Vamos entonces a orar y voy a invitarles a que entonemos una alabanza y volvemos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, descubriendo la honra tan inmensa que nos das de poder, oh Dios, hacer parte de todo este sistema de verdad y de claridad que nos cambia la vida, Señor. Es que definitivamente cuando tú llegas nada es igual, Señor. Nada es igual. Aquí estamos para superarnos. Aquí estamos, oh Dios, para vencernos a nosotros mismos, para definir las situaciones que debemos definir en razón a nuestra fe, a nuestra manera de vivir, de hacer las cosas, de esforzarnos, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que vienes haciendo a través de tu iglesia por nosotros, por tanto amor derrochado y tanta paciencia, Señor. Aquí estamos y te pedimos perdón por nuestras lagunas, porque a veces extendemos la confusión y la ignorancia, oh Dios, por no arrepentirnos, por no buscarte, por no ir en busca de una ayuda oportuna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos entonces a entonar la alabanza Pertenezco a ti. Existe una verdad que me llena y colma mi necesidad, que a mis años objetivo y norte da, y que me guarda. Hay una realidad que mis hondas dudas logra resolver, compromete cada fibra de mi ser y me respalda. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti. Ser un foco de tu amor y tu poder, reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Existe una verdad que me llena y colma mi necesidad, que a mis años objetivo y norte da, y que me guarda. Hay una realidad que mis hondas dudas logra resolver, compromete cada fibra de mi ser
ser y me respalda. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti. Y mi meta es ser un foco de tu amor y tu poder. Reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. A ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti. Y mi meta es ser un foco de tu amor y tu poder. Reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Bien, muchachos, no olviden que dentro de 8 días tenemos nuestro programa evangelístico nacional y a propósito de eso, hoy muchos de nosotros, como tenemos socialización en nuestras congregaciones, vamos a estar intercediendo por todas aquellas personas que hemos invitado para el programa que tendremos dentro de 8 días. Entonces vamos a hacer lo que acabamos de hablar, a entender que esto no es de simple sentido común. Vamos a orar por esas personas porque necesitamos el poder de Dios, la fuerza de Él para poder combatir todo un sistema y traer de vuelta a las personas a la vida. Bien, los que no se reúnen hoy, entonces en el transcurso de la semana tienen un día definido que ustedes conocen con sus líderes de sus congregaciones para hacer el programa de intercesión. Bueno, no siendo más, vamos a ver un video que tiene que ver entonces con lo que va a pasar dentro de 8 días. Bueno, muchachos, Dios les bendiga, salúdense. Un abrazo desde el Eje Cafetero para todos ustedes. Dios les guarde.